¿Qué tal, apreciables alumnos del Centro Universitario Tapatío, en la materia de Derecho Administrativo 2? Me presento con ustedes, soy el maestro en Derecho Constitucional y Amparo, Juan Rufo Solorio Oliva, y me es muy grato comunicarles que yo voy a ser el maestro que va a estar impartiéndoles esta materia el próximo ciclo escolar, por lo que antes de entrar al encuadre de la materia, me gustaría comunicarles cómo vamos nosotros a evaluar al final del curso, cuáles van a ser los criterios y los procedimientos de evaluación y de acreditación de la materia. Primero, exposición de temas por equipo, eso va a contar un 10% de su calificación. Elaboración de cuadros sinópticos va a contar un 15% de su calificación. Foros de discusión en la plataforma, un 10% de su calificación. Un análisis de las leyes que tienen que ver con el derecho administrativo, un 15%. Vamos a hacer dos exámenes parciales y cada uno va a contar un 30% de su calificación y un examen final que va a contar un 20% del total de su calificación. Eh, una vez que les he comunicado los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación, ahora sí entremos al encuadre de la materia. Miren, el derecho administrativo tiene suma importancia para todos nosotros los abogados que estamos en un régimen jurídico occidental. La mayoría de los países occidentales tienen esta materia. Y el derecho administrativo es una rama del derecho que se encarga de estudiar las relaciones que tiene el Estado a través de su poder ejecutivo con nosotros los gobernados o los administrados, como también se dice en esta materia. Pero no solamente eso, sino que también estudia las relaciones del poder ejecutivo con sus dependencias, es decir, sus relaciones internas, y también en algunas ocasiones las relaciones que tiene el poder ejecutivo con los otros dos poderes de la Unión, que es el legislativo y el judicial. Pero sobre todo, esas relaciones que tiene el poder ejecutivo con nosotros y las relaciones que tiene entre ellos mismos, entre el poder ejecutivo y sus dependencias. Cuando ustedes terminen el curso, el objetivo de este es que ustedes puedan comprender la función de la administración pública, como también se le conoce al poder ejecutivo, administración pública, y cuál es la trascendencia de este poder en los tres niveles de gobierno, es decir, a nivel federal, a nivel estatal, o que también se conoce como nivel local, y a nivel municipal. En los tres niveles de gobierno tenemos poder ejecutivo, estimados alumnos. A nivel federal ya sabemos que el titular es el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. A nivel local, el titular del poder ejecutivo es el gobernador del estado. Y a nivel municipal, el presidente municipal. Entonces, vamos a analizar y ustedes serán capaces al final de comprender cuáles son las funciones de este poder y su relación con los gobernados. Vamos a ver muchos temas muy interesantes, empezando por qué es la ciencia del derecho administrativo, cuál ha sido su evolución a través de la historia y cuál es el objeto de su conocimiento. Así también veremos algunas técnicas del derecho administrativo. Es una materia muy técnica que no admite errores, en donde los juzgadores no aplican la suplencia de la queja, es decir, no nos ayudan ni poquito, entonces debemos de ser muy técnicos al respecto. También vamos a ver la actividad del Estado, cuál es su forma, cuál es el régimen el régimen jurídico bajo el que se basa esa actividad estatal,
cuáles son sus atribuciones, qué es el servicio público, cuáles son sus funciones, cuáles son las funciones de los tres órganos del Estado con los que cuenta el Estado para su funcionamiento, es decir, la función legislativa, la función jurisdiccional, es decir, la de los jueces, y cuál es la función administrativa, es decir, la del Poder Ejecutivo, porque les recuerdo que el Poder Ejecutivo también se le conoce como administración pública. Y sobre todo, cuáles son las funciones de la Constitución en el control de estas tres funciones. Así también vamos a ver cuál es el concepto del derecho administrativo, cuáles son los diversos criterios teóricos que nos explican esta rama del derecho. Vamos a ver la diferencia entre derecho público y privado. Vamos a ver una controversia por aquí que anda desde hace algunos años entre algunos estudiosos del derecho, en donde en el derecho público y privado cada vez más se va disolviendo esa frontera entre ellos. Y cuáles em, las opiniones sobre la privatización del derecho. También vamos a ver cuáles son las relaciones del derecho administrativo con otras materias em, con las que se relaciona. Es decir, vamos a ver el contenido del derecho administrativo y cómo este contenido se relaciona con el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho fiscal, etcétera, etcétera. Eh, Les pongo un ejemplo, el derecho fiscal no es otra cosa más que derecho administrativo con adeudos económicos de parte de los gobernados. Y así vamos a ver cuáles son esas relaciones y cómo es que se relaciona con esas materias, el derecho administrativo. Vamos también a ver cuáles son sus fuentes, las fuentes del derecho administrativo. Es decir, vamos a ver todas las fuentes genéricas del derecho, fuentes reales, fuentes históricas, fuentes formales y las fuentes del derecho administrativo específicamente, porque tiene sus propias fuentes. Otro de los temas que vamos a ver en este ciclo escolar es qué es la centralización y la naturaleza jurídica de la centralización. ¿Cuáles son los elementos de la administración del Estado, por supuesto, la centralización? ¿Cuáles son los elementos que caracterizan esta centralización? ¿Cómo se coordina administrativamente? ¿De qué forma? Y también vamos a analizar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vamos a ver quién es el centro de la administración pública, eh, la- la, los órganos centralizados, como es el presidente de la República, cuál es su sistema de funcionamiento, sus dependencias, cómo está constituido en la Constitución mexicana esta organización del Poder Ejecutivo, cuáles son sus órganos subordinados, quiénes se subordinan directamente a la Presidencia de la República, quiénes son o qué función tienen los secretarios de Estado, qué función tienen políticamente, pero también administrativamente, cuáles son sus funciones, qué es lo que hacen. Vamos a ver los antecedentes legislativos de estas secretarías de Estado, algunos de sus departamentos, em, cómo están organizados en la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Es muy importante para saber a quién dirigirnos en un hipotético caso en que necesitemos solicitar nuestro nuestro derecho de audiencia, por ejemplo, ante qué autoridad tenemos que dirigirnos. También vamos a ver qué es una administración paraestatal, qué es una entidad paraestatal, cuáles son sus alcances, qué quiere decir una administración paraestatal, cuáles son los organismos descentralizados, cuáles son sus objetos, cuáles son sus finalidades,
ante quién rinden cuentas, Em, qué facultades tiene el Congreso para crear estos organismos públicos descentralizados y cuáles son las modalidades de esa descentralización. Últimamente, a partir del sexenio anterior, esa descentralización se ha ido disminuyendo significativamente porque han ido desapareciendo algunos organismos autónomos, pero ya lo veremos en materia en la clase en persona. Vamos a también analizar la constitución de los estados o entidades federativas y los municipios de la federación, cómo se organiza la administración pública en las diferentes entidades federativas, qué es el municipio, en dónde se ubica el municipio dentro del sistema federal de estado. Vamos a ver los actos administrativos, muy importante. ¿Cuáles son las funciones administrativas y qué son esos actos administrativos? Su clasificación, actos simples, actos colegiados, actos complejos, cuáles son los actos obligatorios, es decir, a qué está obligada la autoridad, cuáles son los actos discrecionales, es decir, cuáles son aquellos actos de autoridad que pueden o no pueden hacer dependiendo de su criterio, cuáles son los actos internos e externos de las autoridades administrativas, y algunos actos procedimentales de las mismas. Por ejemplo, concesiones del servicio público, por ejemplo, concesión de recursos públicos, expropiación, contratos administrativos y sus generalidades, etcétera. Asimismo, vamos a ver el procedimiento administrativo, cuáles son los elementos de estos actos, cuáles son los efectos y su ejecución, cómo se extinguen estos actos administrativos y, muy importante para nosotros los abogados, cómo saber cuando un acto administrativo es nulo o inexistente, porque el derecho administrativo en el litigio es una materia donde hay mucho trabajo y tenemos que dominar esta faceta de cómo lograr la nulidad de los actos administrativos. También vamos a ver cuáles son los bienes del dominio público, em, cuáles son los bienes de propiedad originaria del dominio directo del Estado. Y por último, como último tema de la clase, vamos a tener el análisis del régimen financiero del Estado. Es decir, de dónde se hace de recursos el Estado para poder funcionar. ¿Cuáles son las características de estas formas de hacerse con recursos? ¿Cuáles son sus efectos jurídicos? ¿Cómo hacen ellos su presupuesto, tanto de ingresos como de egresos? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su vigencia? ¿Cómo se realizan estos presupuestos, tanto a nivel federal como a nivel local? Entonces, estimados alumnos, el encuadre por hoy queda de la siguiente forma, como lo hicimos, y nos vemos ya en clase presencial el próximo domingo. Si no me equivoco, déjenles digo la hora, a las 12 del día. Nos estaremos viendo en persona para poderles impartir ya la primer clase de esta materia que es muy interesante y que yo consideraría hasta bonita. Es una clase bonita, es una materia muy, no sé si amena, pero a mí me parece una materia bonita del derecho. Muy bien. Hasta luego, que tengan buen fin de semana.